A cada uno de los presentes. Dios bendiga a todos aquellos hermanos que nos están viendo por esta transmisión o nos van a ver. Sean bienvenidos cada uno de los que estamos aquí, los que también nos están viendo. También saludo a la pastora, mi esposa, que también nos está viendo. Ella me dice, me le da saludos a los hermanos, dile que los extraño y también que reciban besitos, me dijo, de Elena, la nietecita. Ella está cuidando. Así que di el mensaje que mi esposa me pidió que les diera. Amén. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuántos estamos contentos de estar aquí? Vivimos tiempos, hermanos, bastante extraordinarios, porque no son ordinarios, sino que cada día estamos viendo eventos que quizá de nuestra vida no nos habíamos imaginado poder ver, pero la palabra de Dios se está cumpliendo y lo que nosotros tenemos, la ventaja es que tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad tiene nombre y la verdad se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va y llega al cielo, al Padre, si no es por medio de mí. Entonces la verdad tiene nombre, Jesús. Hay muchas cosas en esta tierra que puedan muchas veces robar nuestra atención, pero es necesario que nosotros enfoquemos, como dice el apóstol Pablo, enfocar nuestros ojos en Cristo, enfocar nuestros ojos en el autor, en el consumador de nuestra fe, porque puede haber mucha distracción por problemas, por preocupaciones. La Biblia dice, por nada estéis ansiosos, que todas vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, primeramente con acciones de gracias. Luego también vengamos y le pongamos al Señor nuestras peticiones con rogativas. Y el Señor, que es fiel, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y todo eso Dios lo hace a través de su Espíritu Santo. Le voy a invitar que usted me acompañe al Evangelio de Juan capítulo 14 y vamos a basarnos en el verso 15, 17, verso 26 y verso 27. Jesús, antes de su muerte en la cruz, dijo a sus discípulos, voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, dijo el Señor a sus discípulos, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dijo el Señor, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré. Está hablando entonces del Espíritu Santo. Curioso esas palabras que el Señor les dice, se ha llenado vuestro corazón de tristeza porque les digo que me voy, pero les conviene. Esas palabras que el Señor dijo, les conviene que yo me vaya, porque de otra manera el Espíritu Santo no vendría. Ahora, el tema de hoy es la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es una promesa? Hay muchas definiciones, yo busqué muchas, pero me gustó mucho una que encontré, y es una definición de la promesa, de la palabra promesa, pero a la luz de la Biblia. Y la promesa es una oferta voluntaria de Dios de bendiciones y de cosas buenas para todos aquellos que creemos en Él. Entonces veamos, Dios nos da una oferta voluntaria. Él no lo tiene que hacer. Él no tiene obligación con nosotros, pero Él lo quiso hacer. Darnos una oferta de bendiciones y cosas buenas, pero todos aquellos que creemos. Entonces veamos la cita bíblica, lo que dice.
Dice la palabra del Señor, Evangelio de Juan 14, capítulo 14, versos 16 y 17. Dice así: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice el verso 26 y 27 del mismo capítulo, lo pongo aquí en la pantalla. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Vamos a dejar la lectura ahí. Quiero que oremos y le digamos al Señor que Él nos ayude a dirigir esta palabra. Levante su mano conmigo, digámosle: Señor, gracias, porque en tu presencia estamos y pedimos que podamos dirigir esta palabra por medio de tu Espíritu, y que nuestros corazones y nuestro espíritu, nuestra mente, el espíritu de nuestra mente comprenda y lleve fruto por esta palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús con fe y lo recibimos. Amén. Bueno, quiero que veamos el primer aspecto de este tema. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a iniciar ahí. ¿Quién es Él? ¿Por qué el Señor dijo: les conviene a ustedes que yo me vaya? Si leemos en los evangelios, cuando Juan el Bautista, el que preparó el camino del Mesías, el camino del Señor, cuando leemos allí, vemos a Juan el Bautista diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego dice: el que viene, al que yo estoy presentando, dijo Juan el Bautista, yo no soy digno ni tan siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Pero Él, ahí está la promesa, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿quién es el que bautiza con Espíritu Santo? Jesús. Entonces el Espíritu Santo es primeramente el Espíritu del Padre. Cuando vemos nosotros en Génesis capítulo 1, verso 2, dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. La tierra estaba inundada completamente de agua y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Estaba guardando el planeta, estaba guardando la tierra, porque Dios tenía propósitos que cumplir en este mundo. Notemos, el Espíritu Santo no es una energía como muchos lo definen. El Espíritu Santo, según la Biblia y según Mateo capítulo 10 y verso 20, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Usted lo puede leer en casa. Entonces veamos esas características. Luego vemos que el Espíritu Santo es quien levantó a Jesucristo de entre los muertos. Curioso, ¿no? Y es importante que veamos eso, porque Jesús, cuando estaba en la cruz, Él dijo: consumado es. Y Jesús murió y derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces nosotros somos salvos por la sangre.
Es muy importante que nosotros entendamos eso. Nosotros no somos salvos por otra cosa, sino por la sangre de Jesús. Porque la sangre de Jesús que limpia, quita todo pecado y es aceptable delante del Padre. El Padre es un juez justo y dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna por medio de la sangre. Luego el apóstol Pablo añade y dice, vosotros sois salvos por gracia, pero la gracia viene que nos dio a su Hijo Jesús, y su Hijo Jesús derramó la sangre que limpia todo pecado, y por eso somos salvos, por la gracia de Dios, por la sangre que Jesús derrama. Entonces, cuando Jesús muere, Él dijo, o estaba a punto de morir, Él dijo, Padre, consumado es, terminado es. Jesús fue a la tumba y dice uno de los salmos que su cuerpo no vio corrupción absoluta, pero Él estuvo muerto 3 días, 3 noches, y en Apocalipsis capítulo 1, el apóstol Juan dice, yo vi al Señor y tenía las llaves del Hades en sus manos y le dijo, yo soy el que vivo, el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del abismo, del infierno, de todo esto. Entonces el Señor en esos 3 días bajó al centro de la tierra, arrebató las llaves a la muerte, triunfó sobre la muerte. El sepulcro no lo pudo detener y se levanta al 3er día, pero la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, verso 11, que cuando Jesús resucita, fue resucitado por el Espíritu Santo. La santidad de Jesús, porque recordemos, el Verbo se hizo carne. Jesús fue hombre 100%. Y dice el apóstol Pablo, siendo Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se hizo siervo y como siervo murió en una cruz. Y al morir en una cruz fue a la tumba, al 3er día se levanta por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿estamos entendiendo quién es el Espíritu Santo? Él es Dios, Él es el Espíritu del Padre. La palabra dice que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Imagínense eso. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios y también viene y nos cuenta lo que el Padre y el Hijo hablan. Por eso es importante tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo os revelará toda la verdad. Hermano, nosotros debemos entender que el Espíritu Santo nos puede hablar muchas veces a nosotros aún por sueños. Cuando nosotros dormimos, el Espíritu Santo puede revelarte lo que te va a pasar al siguiente día. O te puede dar un sueño donde ves una visión en el sueño que alguien se acerca y te hace una mala mirada o te hace algo, te está avisando algo el Espíritu Santo. Hay que poner atención. Porque el Espíritu Santo nos guiará toda la verdad. Debemos de aprender el lenguaje del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4 que cuando Jesús empieza su ministerio después de ser bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre él y se queda a morar en él. Y el profeta Juan el Bautista oye la voz cuando dice el Padre, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia a él oír. El Espíritu Santo queda en él, porque Jesús es el primero en todo. Él vino a ser el templo del Espíritu Santo en la tierra, el primero. Porque luego, después de eso, todos los que tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Por eso en la lectura dice el Señor, al Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce. Pero vosotros, dijo el Señor, sí lo conocéis. Y lo conocéis porque está con vosotros
y en vosotros. Notemos esa expresión, le dice, con vosotros y adentro de ustedes. Entonces el Espíritu Santo mora aquí adentro. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Veamos otras características de quién es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver esto más adelante, pero yo quiero enfocarme en esto. El Espíritu de Dios es el Espíritu que da testimonio de todo lo que Jesús dijo. Aquí en Romanos capítulo 11 dice que levantó a Jesús de entre los muertos. La santidad de Jesús, porque Jesús fue santo, Él nunca pecó. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero como Él se sometió completamente al Padre y se sometió al Espíritu Santo, porque dice la Biblia que después que Él fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo, Mateo capítulo 4, al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás por 40 días y 40 noches. Pero Jesús iba a la tentación lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, la Biblia solo nos habla de 3 cosas y de 3 tentaciones que son las más relevantes. Que fue cuando Jesús tenía hambre y en su humanidad, quizá en el día número 40, cuando ya el Señor, su cuerpo pedía un alimento, Satanás le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, dile a la piedra que se convierta en pan y come. Y el Señor, lleno del Espíritu, ¿por qué? Porque Él nos recordará, dice, todas las cosas. Lleno del Espíritu Santo, Jesús recordó por el Espíritu aquella escritura que dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego vemos la otra tentación, que lo lleva el enemigo a aquel pináculo alto, allá en Jerusalén, y le dice, bueno, y dice que le muestra la ciudad y le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí para que todos los que están aquí en Jerusalén te vean, que Él enviará a sus ángeles para que sostengan tu pie. Y no caigas, no tropiezas en piedra. Y el Señor le dice, bueno, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos la obediencia de Él, cómo el Señor se sometía a la palabra y al Espíritu Santo, Jesús. Y luego la última tentación es que lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y le dice, si postrado me adoras, yo te los doy todos, no tienes que ir a la cruz. Y Jesús le dijo, escrito está, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero ¿quién recordaba al Señor todas esas cosas en un momento tan frágil en la humanidad de Jesús? En un momento de debilidad de su cuerpo, era el Espíritu Santo quien lo estaba sosteniendo. Entonces, ¿quién es el que nos sostiene a nosotros en las necesidades, en las pruebas, en las luchas, en las enfermedades, aún en las situaciones económicas? ¿Quién nos va a sostener? Es el Espíritu Santo, porque Él es el consolador. Él es el que nos guía. Él es el vicario de Cristo en la tierra. Pero el Espíritu Santo, uno es. Uno es con el Padre, uno es con Cristo y Él mismo es Dios. Veamos el segundo aspecto de esto. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5 y verso 7 y verso 8, dice lo siguiente, notemos. Dice, porque son 3 los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, que es Jesús,
y el Espíritu Santo, y que luego dice, y estos tres son uno. Estos tres son uno, y ellos son los que dan testimonio, ¿a dónde? En el cielo, en la morada de Dios. Eso me hace recordar las palabras que Dios le dijo a Moisés. Le dijo, dile a Israel, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Uno. Pero vemos nosotros que aún en el Antiguo Testamento se mencionan los tres. Porque en Génesis capítulo 1 dice, en el principio el Señor hizo los cielos, hizo la tierra estaba desordenada, luego algo pasó, seguramente la rebelión de Luzbel, la tierra quedó desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo incubaba el globo terráqueo. Pero luego dice, y dijo Dios, hagamos, está hablando en plural, ¿no? Hagamos al hombre. Pero antes de decir esto, el Señor dijo, sea la luz. ¿Y qué dice? Fue la luz. El sol no existía, porque el sol fue creado y la luna en el cuarto día. Y ahí estamos hablando, antes del primer día, dijo el Señor, sea la luz. ¿Y qué dijo el Señor en sus evangelios? Dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué dice el primer capítulo del evangelio de Juan? Que Jesús es la luz de los hombres, es la luz del mundo. Y él también lo dijo, yo soy la luz del mundo y ahora vosotros sois la luz del mundo. Entonces en el capítulo 1 de Génesis vemos a la luz, al verbo de Dios actuar. Cuando Dios dijo sea la luz, se mostró Cristo. Pero la palabra la dio el Padre. Entonces estamos viendo a los tres. Pero Dios uno es. Es hermoso eso, porque nosotros no vamos a poder a comprender a Dios con nuestra mente tan fina, porque de lo contrario no fuera Dios. Dios es inexplicable. Dios no tiene límites. ¿Qué dice la Biblia? Él es todopoderoso. ¿Y qué es todo? Es todo. Hasta lo que no te puedes imaginar, Él lo puede hacer. Hasta lo que yo no me puedo imaginar, Él lo puede hacer. Entonces no podemos explicar a Dios. A Dios solamente se le cree y se le obedece y se le honra y se escucha su palabra y se guardan sus mandamientos. Eso es lo que el Señor nos manda. ¿Eso sabe qué es? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el apóstol Juan dice, en el cielo son tres los que dan testimonio. El Padre, el Verbo, Jesús, y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Y luego baja a nivel tierra. Y vea qué curioso aquí, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Y con quién inicia? El Espíritu Santo, el agua y la sangre. ¿Por qué inicia diciendo el Espíritu? Porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, para que venga el otro. Fíjese que Jesús dijo, para que venga el otro consolador. Entonces, ¿quién era el primer consolador? Él mismo consolaba a su pueblo, consolaba a sus discípulos, consolaba a Israel, pero en su forma humana, Él no podía estar en todos lados al mismo tiempo. Claro, Él iba a ser glorificado en su resurrección, pero el plan era que Él regresara, que fuera exaltado, que se le diera nombre sobre todo nombre, y enviar al otro, al Espíritu Santo, quien Él está en todo lugar, en todo tiempo. Me gustaba la ilustración que nos daba Jonathan al principio de este servicio. Él decía, hay hermanos que nos estamos reuniendo a las 2 de la tarde
en esta área del mundo. Otros hermanos ya se reunieron. ¿Y qué es lo que Dios ve? Y yo pensaba cuando él decía eso, decía, Dios es tan sublime y tan grande, que no solo hizo el mundo, hizo el sol, hizo la luna, hizo los horarios del mundo, y Él está en cada momento, en cada detalle, está velando por su pueblo. ¿Cómo lo hace? Por medio de su Espíritu. Él está en todos lados. Al Espíritu Santo se le conoce también como el Shaddai. Y esa palabra lo que quiere decir, Él es el Todopoderoso. Por eso es que el Espíritu Santo está con nosotros. Él da testimonio en la tierra, dice el Espíritu Santo. El agua, ¿qué es el agua? ¿Qué tipifica el agua? Significa el logos, significa la palabra escrita. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo les he dado, mientras les lavaba los pies. Entonces quiere decir que el agua tipifica la palabra, te limpia. El agua nos limpia. Los pies, pues lo tenemos que limpiar nosotros, porque nos contaminamos al caminar en el mundo. ¿Y cómo nos vamos a limpiar los pies? Pues viniendo delante del Señor, delante del Espíritu Santo, orando, pidiendo a Dios. Pero la palabra nos limpia. Entonces dice, 3 son los que dan testimonio aquí en la tierra: el Espíritu Santo, el agua, la palabra. ¿Y qué dijimos? La sangre. ¿Por qué la sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero Cristo ya derramó su sangre. Por eso cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, vemos en esa palabra, en esa escritura, y dice acerca de los santos del Señor, dice, y ellos le han vencido al dragón, a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás, por medio de la sangre del Cordero. Porque son 3 los que dan testimonio aquí en la tierra: el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la sangre de Cristo. Por eso es que hay mucha confusión. El enemigo es padre de toda mentira. El enemigo siembra confusión. Pero el Espíritu Santo nos revela lo que es la verdad. Por eso cuando nosotros llegamos a un lugar y vemos y sentimos algo extraño, o el enemigo moviéndose, nosotros podemos decir, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Usted cree que los demonios no huyen? Claro que sí. Ellos huyen ante 2 cosas. Ellos huyen ante el nombre de Jesús, porque es nombre sobre todo nombre. Y cuando nosotros decimos la sangre de Cristo, huyen. Por eso el enemigo ha metido mucha confusión y dicen, no, los cristianos, hay unos que son fanáticos que hablan que la sangre de Cristo tienen la sangre como un amuleto. Esa es una mentira de Satanás. ¿Sabes para qué? Para que no uses tu arma. Pero el Espíritu Santo os revelará toda la verdad. El Espíritu Santo nos hace sentir, hermanos, cuando algo no es real, cuando algo no es verdadero. Cuando tú tienes al Espíritu Santo que vive en ti y tú oyes algo o ves algo, el Espíritu Santo te dice, eso que acabas de oír, por muy bonito que se oye, no es cierto. Y nosotros debemos de aprender a escuchar al Espíritu Santo. Porque lo que el Espíritu Santo te dice, primero te va a dar paz. Te da una paz absoluta, y luego que te da la paz, te da la seguridad de lo que te está diciendo. ¿Y sabes qué más te va a dar? La Escritura. Porque el Espíritu Santo jamás va a contradecir lo que está escrito. Cuando el Espíritu Santo te habla, te va a referir a una parte de la Escritura.
Nunca el Espíritu Santo te va a hablar solo así. Él te va a recordar, porque Jesús dijo, y Él os recordará, el Espíritu Santo, lo que yo les he dicho. Por eso son tres los que dan testimonio. El Espíritu, que Él es el jefe, Él es el Señor de la iglesia, y Él usa el agua, que es la palabra, y Él da testimonio de la sangre de Cristo. Por eso el apóstol Juan en otra parte de la escritura dice, prueben los espíritus, porque no todo espíritu habla de parte de Dios. No todo espíritu. ¿Por qué dice él eso? Porque también en una parte de la escritura dice, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen al Señor. Entonces nosotros tenemos primeramente al Espíritu Santo adentro. Pero hay espíritus de parte de Dios que también nos rodean. ¿Sabe dónde me baso para decirle eso? En Hebreos capítulo 1. Usted lee en casa Hebreos capítulo 1, dice que Él hace a sus siervos llamas de fuego. Y también los ángeles son siervos de Dios. Y los ángeles, ellos no son cuerpo, alma y espíritu. Ellos son espíritus ministradores de Dios. Los ángeles pueden tomar forma humana. Por eso la escritura dice que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Cuando aquellos dos varones llegaron a Sodoma y se hospedaron en la casa de Lot, él los vio como dos varones, pero eran ángeles. Tomaron cuerpo, pero la Biblia nos habla muy claramente que los ángeles son espíritus ministradores de parte de Dios. Entonces, así como hay ángeles de Dios que nos rodean, ¿por qué acampan alrededor nuestro? Empecemos por ahí. ¿Por qué acampan alrededor nuestro? Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que respetan, de los que aman, de los que creen, de los que siguen a Dios. A eso se refiere cuando dice de los que temen al Señor. ¿Por qué ángeles nos rodean? Porque hay enemigos. Hay enemigos que también nos acechan. ¿Y quiénes son esos enemigos? Pues la Biblia dice muy claramente, son espíritus. Dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. ¿Cuáles son esos principados? En Daniel capítulo 10 vemos a un principado llamado el príncipe de Persia, que detuvo a otro espíritu poderoso de Dios, que se llama Gabriel. Y Gabriel venía a dar el mensaje, porque desde que Daniel se humilla, le dijo Dios, baja y da el mensaje, y el príncipe de Persia sale al encuentro de Gabriel y lo detiene por 21 días. Seguramente Gabriel no venía solo, él venía con ángeles que lo acompañan, y es tan poderoso ese ser caído que se llama el príncipe de Persia que lo detuvo. Hasta que dice él, tuve que llamar por ayuda y bajó Miguel, el gran príncipe. El príncipe que cuida a la nación de Israel. Nada más y nada menos. Bajó Miguel, un ángel poderoso, y le abrió camino y seguramente le dijo, pasa, yo me quedo aquí. Y quedó combatiendo contra el príncipe de Persia. Y luego le dice Gabriel, y ahora que regreso, nos espera el príncipe de Grecia. Vemos entonces que, ¿de qué estamos hablando? Batallas espirituales. Entonces, hay espíritus de parte de Dios que nos rodean. Y muchas veces Dios puede enviar un ángel que nos hable. Lo puede hacer, pero el apóstol Juan, sabiendo eso, dice, prueben los espíritus. Porque no todo espíritu viene de parte de Dios. ¿Cómo se prueban los espíritus?
¿Cómo? Pues si dice aquí que son 3 los que dan testimonio en la tierra, ¿qué dice el Espíritu Santo? Luego, ¿qué dice la palabra y la sangre? Pues si un espíritu te habla, tienes que ser prudente. Tienes que decirle, ok, está bien lo que me estás diciendo, pero ¿tú crees que Jesús vino en carne? ¿Puedes tú confesar con tu boca que Jesús es Dios? Que Jesús estuvo muerto y resucitó al tercer día y que tiene las llaves de la muerte y que es nombre sobre todo nombre. ¿Te puedes inclinar ante Él? Ahí lo vas a identificar. Ahí lo vas a identificar. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Tú reconoces al Espíritu Santo? Ahí lo vas a identificar. Hay que probar los espíritus. Hay gente que te puede acercar a ti con un espíritu malo. Ay, hermano, yo siento del Señor orar por usted porque veo en usted algo extraño. ¿Oh, sí? Tenga cuidado. No se deje poner las manos por nadie que sea desconocido. Dígale pues, ¿sabe qué? Déjeme orar a mí. Y para empezar, ¿quién lo envió a usted? Yo tengo un pastor, tengo la palabra, tengo al Señor. Voy a pedir, tranquilo, ahí quédese con su profecía. Hay que tener cuidado porque en estos días nosotros vivimos tiempos peligrosos, dijo el apóstol Pablo. Y el enemigo te va a querer engañar por muchos medios. Si no es por una persona extraña que se acerca, te puede querer engañar por las noticias que ves, por el temor. Es otro medio que el enemigo usa. Pero ¿qué dice? El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Cuando tú sientas que alguien se acerca, el Espíritu Santo te va a decir, ten cuidado. Ten cuidado. No aceptes que cualquier persona ore por ti, ni mucho menos te ponga manos. Porque la Biblia dice que la imposición de manos lleva transmisión de espíritus. Si esa persona anda con espíritus extraños, te va a contaminar. O si esa persona anda en pecado, te va a hacer parte de los pecados. No te dejes imponer las manos por nadie. Hay que probar los espíritus. Josué mismo en la Biblia, cuando se encontró con el príncipe de los ejércitos de Jehová, lo vio glorioso, lo vio de una manera portentosa, pero no se dejó impresionar. ¿Sabe por qué? Porque Josué ya tenía experiencia. Él había sido uno de los espías que habían ido a explorar la tierra de Canaán. Cuando regresaron, todos regresaron diciendo, es imposible, Moisés. Todos esos hombres son como hombres montañas. Nos ven como que somos grillos y nosotros nos vemos igual delante de ellos. Es imposible entrar a la tierra prometida. Pero dice la Biblia, pero Caleb y Josué tenían otro espíritu. Un espíritu totalmente afín a Dios. Y ellos dijeron, sí se puede. Entonces Josué ya tenía experiencia. Cuando vio al ángel del Señor, lo vio alto, lo vio glorioso. Pero dijo, pero yo ya he visto los del otro lado también. Y le dijo, ¿de parte de quién eres? ¿Estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Y sacó seguramente su espada, porque dijo, yo sé quién me respalda a mí, dijo Josué. Si este es del otro lado, no me va a poder vencer, pero el Señor me va a proteger, aunque sea más fuerte que yo. Pero todos conocemos ese pasaje que le dijo, quita tus sandalias, porque pisas lugar santo, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Él tuvo una aparición, una cristofanía. Ahí no se le apareció ni Miguel ni Gabriel, ahí se le apareció el mismo Cristo. Porque dice Miqueas, el profeta, en el capítulo 5, verso 1 y verso 2,
que las salidas del verbo de Dios, de Cristo, del que iba a nacer en Belén, que se iba a encarnar, son de la eternidad hasta la eternidad. Entonces, el mismo Jesús se apareció en ese momento a Josué. Era él mismo, una cristofanía. Yo le digo, yo soy el príncipe de los ejércitos del Señor. Vemos que la Biblia nos habla, hay que probar los espíritus, pero ¿cómo? Solo el Espíritu Santo va a poder hacer eso en ti y en mí. Sigamos más adelante aquí y vamos a un tercer aspecto. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo muestra que el pecado fundamental, ¿sabe cuál es? El no creer en Jesús. La incredulidad revela la verdadera condición del ser humano delante de Dios. Ese es el peor pecado. Luego dice que el Espíritu Santo convencerá también no solo de pecado, sino de justicia, por cuanto voy al Padre, dijo el Señor Jesús. Él está hablando de la resurrección, de la exaltación. Él está hablando de lo aprobado que Él será delante del Padre, aunque para el mundo Jesús no era nada. Pero Jesús está hablando que Él le dijo a sus discípulos cuando los citó al monte, le dijo, toda potestad y toda autoridad se me ha sido dada. En el cielo, en la tierra, en todo se me ha dado un nombre excelso. Por eso es que Él dijo, el Espíritu Santo convencerá de justicia. ¿De qué? De que Jesús es el Señor. ¿Cuántos creemos que Jesús es el Señor? Aunque el mundo no lo crea. ¿Sabes por qué tú crees que Jesús es el Señor? Porque el Espíritu Santo te lo ha dicho. Si el Espíritu Santo no nos revela a nosotros que Jesús es el Señor, estaríamos en tinieblas como todos los que no creen en Jesús. Por eso dice, Él convence de pecado al mundo. Un día el Espíritu Santo, si tú has recibido a Cristo, te convenció de que eras pecador y te convenció el Espíritu Santo de que necesitabas a Jesús. Por eso el Señor dijo, id y predicad el Evangelio sin discriminación a todo ser humano, hombre, mujer, anciano, niño. Predícales, porque quien los va a convencer es el Espíritu Santo. Él es el que convence. Y por eso de justicia, porque el Señor Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando convence de pecado, es cuando nosotros vamos a predicarle a una persona y la persona se resiste. Es triste cuando uno le habla a la gente y la gente lo escucha a uno, muchos de buena gana, otros ni te quieren escuchar. Y otros cuando los invitas a venir a Cristo te dicen, no, hoy no, todavía no. Eso no es para mí. Y lo dicen con una arrogancia. Y lo dicen con un orgullo que eso es pecado. El Espíritu Santo convence de pecado. ¿Por qué? Porque cuando la gente es así, eso es pecado, el no creer. Porque Dios está dando la oportunidad, está dando la oferta, le está diciendo, te regalo la fe. Pues no la quiero, dicen. Entonces el Espíritu Santo les dice, convenzo de pecado. Porque el Espíritu Santo pone en el corazón del hombre, pero se resiste. Y nunca sabe nadie cuándo va a ser su última oportunidad. Hay gente que dice, cuando tenga 50 años me convierto. Porque tengo que disfrutar la vida. Y se mueren en el año
cuando tienen 49 años con 11 meses. Un mes antes de cumplir 50 se mueren. Porque nunca sabes. Nunca sabes. Dice la Biblia, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Y para nosotros que creemos en el Señor, de igual manera busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Abraza la palabra mientras puedes. Abraza a Cristo mientras puedes. Dice también el Señor, ámense los unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ama al hermano mientras puedes. Porque puede hacer que mañana o ya no esté él, o ella, o ya no estés tú. Entonces, cada día lo tenemos nosotros que vivir así. Tenemos que hacer las cosas mientras puedes, mientras tienes fuerzas, mientras todavía tenemos una clara conciencia. Hagamos. Eso es lo que el Señor nos dice. Hay que hacer, ámense los unos a los otros. No, pero es que me hace mala cara. Bueno, tú ámalo. Si él no te quiere amar, no es problema tuyo. Tú ámalo. Tú no tengas contra esa persona nada. Tú no te amargues, tú no guardes rencor. Dice la Biblia, el amor no guarda rencor. Las palabras de Pablo fueron esas. Si yo hablase lenguas humanas. Qué bonito cuando vemos a una persona que habla un idioma, inglés, español, francés, y uno se queda, qué admirable. Y dice él, si yo hablase eso, lenguas humanas, si hablase lenguas angélicas, que no las conocemos, y supiera todos los misterios, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Vengo a ser como un címbalo que retiña y que hasta molesta los oídos. Pero si tienes amor, el amor todo lo puede. El amor todo lo sufre. El amor cubre multitud de pecados. El amor no tiene envidia. El amor, dice, no hace nada indebido. El amor todo lo puede. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el Señor dijo, y este mandamiento yo les doy, que se amen unos a otros. Y es un mandamiento. No es, bueno, si quieres ama, no. Es una orden. Pero es una buena orden, ¿no? Porque es una buena orden que Dios nos da. Y Él nos da la fuerza. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veamos otro punto. El Espíritu Santo convence de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya ha sido condenado decisivamente por la obra de Cristo. Entonces, aquí vemos que nos dice muy claramente que de juicio, porque el diablo ya está derrotado. El Señor lo venció, ¿sabe a dónde lo venció? Lo venció en el desierto cuando le dijo, escrito está, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Dice que el diablo se apartó de Jesús por un tiempo, pero a donde le dio el último golpe y lo venció, no solo al diablo, sino a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a las huestes de maldad, fue en la cruz. Porque dice la Escritura que estando en la cruz y muriendo en la cruz, Él exhibe a todos los principados y al diablo, a todas las potestades en el universo, diciendo, he triunfado sobre ellos. En la cruz del Calvario, muriendo Jesús, triunfa. Es una paradoja, ¿no? Es una contradicción que muriendo
triunfa. Y triunfa porque Él se hizo pecado, Él llevó los pecados del mundo y le arrebató a la muerte las llaves. Al sepulcro le dijo: ¿a dónde está tu aguijón? Le dijo a la muerte: muerte, ¿a dónde está tu aguijón? Y la muerte se comenzó a tocar ¿dónde tengo las armas? ¿Y sabe cuál es el arma de la muerte? El pecado. Y si Jesús había llevado todos los pecados en la cruz, y Él mismo se había vuelto pecado por nosotros, le arrebató el arma. La muerte no lo pudo detener. A Satanás le dijo: a ti se te dieron los reinos del mundo, sí, ahora son míos. Pero te voy a dejar porque se tiene que cumplir toda la escritura, pero los reinos son míos. Al sepulcro no digamos, no lo pudo detener el pobre sepulcro, se levantó, entonces triunfó. El diablo es un mentiroso, hermano. Te dice a ti: estás enfermo. Tú dile: no. La Biblia dice: por sus llagas he sido sanado. No voy a ser sanado, he sido sanado. El diablo te dice: tú no puedes. Tú dile: todo lo puedo en Cristo. Porque aunque me cueste, aunque me duela en el cuerpo, aunque me duelan muchas cosas, el Espíritu Santo está conmigo, me guía a la verdad. ¿Por qué cree que el diablo no nos puede engañar a nosotros? Porque tenemos al Espíritu Santo. ¿O no se ha dado cuenta usted que hay gente muy sabia en este mundo? Gente que tiene 3, 4, 5 títulos universitarios, científicos. Y cuando les habla a usted de Cristo, no creen. ¿Por qué ellos ignoran y usted no? ¿Por qué ellos se hincan ante un ídolo que tiene 6 brazos? ¿Por qué ellos dicen: no, yo adoro la tierra porque la tierra es Dios? Yo soy Dios. Están engañados. Y dice que el príncipe de este mundo los tiene así. Y usted y yo, como dice el apóstol Pablo, no muchos de ustedes, mis hermanos, son nobles, no muchos de ustedes son intelectuales, pero tenemos al Espíritu. Y el Espíritu Santo nos dice: solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Él nos ha revelado la fe en Cristo. El Espíritu Santo no deja que el enemigo, si fuera de parte de Él, solo con nosotros, hermanos, como dice el dicho, ya nos hubiera echado en la bolsa. Engañó ángeles, engañó principados, engañó potestades, engañó querubines, engañó serafines. ¿Quiénes somos nosotros para que no nos hubiera engañado ya? Pero tenemos al Espíritu Santo. Yo creo que hasta los ángeles se han de admirar cuando lo ven a usted caminando por ahí. Dicen: oh, este es morada del Espíritu Santo. En el mundo espiritual, los enemigos se hacen a un lado porque ven la sangre de Cristo en usted, ven la palabra, pero ven la autoridad del Espíritu Santo. Es la promesa. Es una promesa que Dios la dio a voluntad propia. ¿Y sabe qué más? Porque este tema es muy extenso. Quizás lo seguimos después. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es la garantía de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio de que tú eres hija, de que tú eres hijo? El Espíritu Santo. Él es el único. Nadie te puede engañar si tienes al Espíritu Santo. Y si no lo contristas, porque esa es otra cosa. Dice: no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. O sea que cuando el Espíritu Santo nos habla, hay que poner atención.
Porque si no le pones atención la primera vez, te va a hablar la segunda. No le pusiste atención, te va a hablar la tercera. Y no sé cuántas veces más te va a hablar, pero si no le pones atención, se va a contristar y luego no te va a hablar. Y ahí es donde nosotros vemos, tristemente, a mucha gente que antes creía y ahora no. Hay gente que se le ha predicado la palabra y te salen con unas cosas, dice uno. Solo me acuerdo de las palabras del apóstol Pablo, cuando les dijo, Gálatas insensatos, les dijo. ¿Quién los vino a perturbar? Cuando yo lo que se he predicado es a un Cristo, y a un Cristo ensangrentado en la cruz. Ahora ustedes me salen con el rito aquí, con el rito allá. ¿Quién los vino a perturbar? Así hay mucha gente. Hoy en día estamos viviendo los días de apostasía. Por eso tenemos que tener cuidado. Hermano, ten cuidado a quién escuchas. Por ahí anda una doctrinita, y se la digo así clarita. Y si alguien se ofende, pues es la verdad. Y si no, vaya a buscarlo. Hay dos religiones, corrientes religiosas. Los testigos de Jehová son unos. Y los adventistas son otros. Que te dicen, Salomón dijo que cuando alguien se muere, ahí se queda dormidito. O sea que eso que hay infierno, eso no es cierto. El juicio va a venir al final, dice. Jesucristo bien claramente dijo y habló de la parábola del rico y de Lázaro y habló del infierno. Y les dijo claramente, he aquí uno más grande que Salomón. ¿A quién le va a creer más usted? No, pues que Salomón es el hombre más sabio del mundo. Sí, pero Jesús es más sabio. ¿Y sabe cómo veo yo eso? Es como que Salomón es el estudiante. Jesús es el maestro. Y Salomón es el estudiante que sabe más de la clase. Sabe más que usted y que yo. Pero ¿a quién le va a creer usted más? ¿Al estudiante más aplicado o al maestro? Pues sí, porque el estudiante está aprendiendo. Y Salomón, por muy sabio que fue, por eso cuando leemos los proverbios hay que leerlos, hermanos, porque nos dejó buen consejo. Y nos dejó buenas escrituras que hay que aplicarlas porque supo más que nosotros. Pero más que Jesús, jamás. Yo le creo más a Jesús. Y Salomón en ese curso lo dejó a medias, no lo entendió todo. El muerto no se queda ahí, el cuerpo va al cementerio. Pero ¿qué dice en Hebreos? Los espíritus ya hechos perfectos están en la Nueva Jerusalén. Y las almas están en un lugar que se llama el paraíso. Y Jesús lo explicó claramente. Entonces, ¿quién te va a dar testimonio de lo que Jesús dijo? El Espíritu Santo. La Biblia no me dice, y el Espíritu Santo te va a dar testimonio de lo que te enseñó Salomón. No, de lo que te enseñó Jesús. Y de la palabra que está escrita, de la cual Dios usó a Salomón para que dejara los proverbios, que dice una gran verdad o no. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor, el amar, el respetar ¿a quién? A Dios. ¿Se equivocó Salomón ahí? No, está bien aplicado. Ahí, en esa materia, 100 puntos. Pero el que jamás se equivoca es Jesús. Ahora, si le creemos más a Jesús, y que eso debemos de hacer, ten cuidado con quién escuchas. Te acabo de decir dos doctrinas, testigos de Jehová y adventistas, que dicen
que te mueres y ahí te vas a dormir, que se han metido en la verdadera iglesia de Cristo, y muchos por no escuchar al Espíritu Santo andan apostatando ya en eso. Andan diciendo, no, si la Biblia dice. Uno les dice y no quieren escuchar, problema de cada quien. Pero se lo digo porque a quien tenemos nosotros que creerle es al Señor Jesús. Vamos a ir concluyendo. Y concluimos con este verso. Y esto está en Juan 14, 26 y 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que el Espíritu Santo jamás va a contradecir lo que Jesús dijo. Más bien lo va a recordar. Y luego dice las palabras de Jesús. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué palabras tan alentadoras, ¿no? Estamos viviendo en un mundo tan turbulento, hermano. Tan turbulento. Que estamos viviendo guerras y rumores de guerras. Apenas hace 3 días, dicen Dinamarca, Francia, Alemania, Inglaterra y otros países europeos, Italia, enviaron sus tropas de soldados a Groenlandia o a Greenland. Y amenazan y dicen, vamos a combatir en contra de los Estados Unidos de América. Rumores de guerras. Jamás hubiéramos pensado escuchar o ver una cosa así hace 10 años. Lo estamos viendo. En el Medio Oriente, armado hasta los dientes, China con Rusia han llevado armas a Irán. Estados Unidos está que va a invadir o va a hacer algo en Irán. Y todos quieren desquitarse con Israel. Israel está en medio, solo preparándose para lo que pueda venir. Y en otras palabras, si nos llegan a tocar, se atienen a las consecuencias. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en los cuales el enemigo quiere amedrentar. Pero ¿qué dice el Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Una cosa le digo, tenemos que orar por la nación de los Estados Unidos. Tenemos que orar para que el líder de esta nación tome decisiones correctas. ¿Sabe por qué? Porque si él no llega a tomar una decisión correcta, ¿quiénes vamos a ser los afectados? Todos nosotros. Todos nosotros que vivimos en esta nación. Y no solo en esta nación, sino es un efecto de dominó. Y principalmente después de eso, Israel va a ser afectado. Ahora, Israel, a ellos no los van a derrotar. No porque ellos sean los mejores de todos, aunque son buenos. Pero porque Dios lo ha dicho. ¿A dónde va a regresar el Señor cuando venga en su venida visible? Va a regresar a Jerusalén. Va a regresar al Monte de los Olivos y ahí lo van a recibir los judíos, Israel. Entonces eso nos dice bien claramente que Israel va a permanecer. Aunque se le vengan todos encima, el Señor se los va a sacudir así a todos, ¿eh? Y les va a decir, a mí nadie me va a interrumpir mis planes. ¿Ah? Y oremos por la nación de los Estados Unidos, porque el Señor ha levantado esta nación, ¿sabe para qué? Para cumplir sus propósitos. Y por lo menos
Muchos no están de acuerdo o no puedan estar de acuerdo conmigo, pero yo en Apocalipsis capítulo 12 veo a Estados Unidos. Léalo. Dice que se le dan a la mujer, que es Israel, las alas del gran águila para que la ayude en tiempos de persecución. Para mí, quizá puede estar equivocado, para mí, es mi opinión, lo que dice la Biblia, es esta nación. Dios ha levantado esta nación para cumplir sus propósitos. Así que oremos por esta nación, amamos esta nación, y el Señor nos manda y nos dice, orad por vuestras autoridades, porque nuestras autoridades no son perfectas y puedan hacer muchas cosas que no están correctas, pero hay cosas que si nuestras autoridades se equivocan en hacer, nos van a afectar a todos. Entonces, pidamos. Dice la Biblia, pedid por la paz de Jerusalén, pidan por el pueblo de Israel, pidamos por la iglesia de Cristo alrededor del mundo, pidamos por la nación de los Estados Unidos, pidamos por las naciones de donde nosotros provenimos. Porque eso es lo que el Señor quiere, que oremos. La iglesia de Cristo todavía estamos en la tierra, estamos aquí, no ha sido el arrebatamiento. Así que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de mi iglesia, dijo el Señor. Todo lo que pidáis en mi nombre, yo os lo haré. Claro, el Señor va a hacer todo aquello que Él dice. Esto, hijos, se va a cumplir. Esto no hay pierde, esto se cumple. Pero esto, si ustedes me lo piden, es opcional, yo lo puedo evitar. Entonces, tenemos que orar, pedirle al Señor que Él haga su voluntad. Y no te turbes, porque Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque el Espíritu Santo es el que nos da ese valor. El Espíritu Santo es que cuando el temor quiere venir a nuestra alma, a nuestra mente, entonces, ¿sabes qué? Clamemos a Dios y el Espíritu Santo va a hacer que esas palabras de Jesús, que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, se hagan una realidad en tu vida y en la mía. Así que sigamos confiando en el Señor y démosle gracias por su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos todas las bondades que tú has tenido con nosotros. Somos tus hijos, somos tu pueblo. Señor, pedimos en este momento por aquellos que están en una necesidad fuerte, una necesidad familiar, una necesidad, Señor, en la cual necesitan tu palabra, necesitan tu consuelo, necesitan tu guía, tu ayuda. En el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que tú te glorifiques en la vida de tu pueblo, en la vida de tus hijos. Y que haya, Señor, paz en el corazón. Al que está enfermo, Señor, tócalo, pon tu mano sobre él, sobre ella. Tú que estás padeciendo algo, pon tu mano sobre esa área de tu corazón, de tu cuerpo, de tu vida que te afecta. Y créele al Señor y dile, Señor, tu palabra dice que por tus llagas he sido sanado. Ya sucedió. Y yo lo voy a creer. Yo lo voy a creer. Porque yo creo tu palabra, porque yo creo lo que tu Espíritu me recuerda. Y recibe en el nombre de Jesús en este momento primeramente paz, porque después que recibes la paz puedes pensar mejor, y al pensar mejor recuerda la fe. En el nombre de Jesús recibe necesidad familiar entre tus hijos,
entre tu matrimonio. Hay problemas, pero Dios puede resolver todo problema. No hay problema que Él no pueda resolver. No hay dificultad que Él no pueda resolver. Pon tu dificultad, pon tu problema ahí. ¿Necesitas trabajo? Pónselo. Él es el que abre, cierra puertas, pero abre otras. Necesitas finanzas. Él es el dueño del oro y de la plata. Necesitas unidad familiar. Él es el Dios de amor. Él es el Dios que volverá los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Toda necesidad ponla delante de Dios en este momento y que la paz de Dios inunde tu corazón y que tú le digas: yo creo tu palabra, Señor. Espíritu Santo, yo creo la palabra. Espíritu Santo, yo quiero que tú me sigas guiando. Yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me hagas entender lo que no entiendo, lo que no comprendo. Que abras los ojos de mi espíritu y que yo pueda ver, Señor. Así como el siervo de Eliseo veía aquellos ejércitos asirios que lo rodeaban. Pero Eliseo estaba tranquilo y le dijo: ábrele los ojos a él, Señor, para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Que así sean abiertos tus ojos, que no veas tus problemas solamente, sino que veas que es mayor el que está contigo, y el que está contigo puede resolver tus problemas. En el nombre de Jesús, recibe en este momento, recibe paz, recibe poder, recibe gozo, porque el gozo del Señor es tu fuerza. El gozo del Señor es tu fuerza. Que el gozo abunde en ti, y ese gozo te lo puede dar únicamente el Espíritu Santo. El gozo de la salvación, el gozo de la seguridad. Gracias, Señor. Dile a Él, dile al Señor: en el nombre de Jesús, estoy delante de ti, Señor. Dile a Él: Cristo, te amo y creo tu palabra. Dile: oh sí, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tu voz y digamos juntos, cantando: Cristo, yo te amo. Mi Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Dile esa gran verdad. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Dile: no sé dónde estuvieras, Señor, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama.
al Dios que me ama. Gracias, Señor. Gracias por habernos amado y gracias por habernos dado tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios bendiga vuestras vidas, hermanos. Que el Señor ponga esa paz y esa guianza de su Espíritu. Bendiciones a todos los que nos están viendo y que el Señor siga fortaleciendo la vida de cada uno de ustedes y dándonos esa guianza. Bendiciones a todos. Amén.